Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, un anciano llamado Don Elías. Vivía en una casita al final de una calle empedrada, y aunque el sol solía brillar sobre su tejado, dentro de su corazón casi siempre había tormenta. Don Elías era conocido en todo el pueblo no por sus años de sabiduría, sino por su mal genio. Cada mañana salía a regar sus rosales con el ceño fruncido, y cualquier saludo de un vecino era respondido con un gruñido. Los niños del pueblo le temían. Si su pelota caía por accidente en su jardín, sabían que era una pelota perdida para siempre. «Largo de aquí, mocosos ruidosos», gritaba, y su voz, áspera como la lija, hacía que corrieran despavoridos. Los adultos, por su parte, simplemente lo evitaban. Cruzaban la calle para no tener que pasar por su vereda y hablaban de él en susurros. Pobre Don Elías, siempre tan amargado. Su ira era como una nube tóxica que lo envolvía a él y a cualquiera que se acercara. Si el panadero le daba el pan un poco menos crujiente de lo que le gustaba, se pasaba el día entero quejándose. Si el cartero llegaba 5 minutos tarde, lo recibía con una mirada fulminante. Su enojo era un veneno que él mismo bebía cada día, esperando que los demás sufrieran, pero el único que se consumía lentamente era él. Dentro de su casa, el silencio era su único compañero. Las paredes, que alguna vez escucharon risas y conversaciones, ahora solo absorbían el eco de sus quejas y suspiros de frustración. Tenía una vieja mecedora junto a la chimenea, donde solía sentarse su esposa, Elena. Ella había sido el sol de su vida, una mujer de risa contagiosa y corazón bondadoso. Pero desde que ella se había ido, hacía ya muchos años, la luz en la casa y en el alma de Elías se había extinguido. El enojo se convirtió en su armadura, una forma de mantener a todos lejos para que nadie pudiera ver lo roto que estaba por dentro. Un día de otoño, mientras Don Elías renegaba porque las hojas secas ensuciaban su jardín perfectamente barrido, un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. Era un joven artista llamado Leo, que llegó con sus lienzos, sus pinceles y una sonrisa que parecía inmune al mal humor. La primera vez que vio a Don Elías, Leo lo saludó con entusiasmo. «Buenos días, vecino, qué bonitos rosales tiene». Don Elías solo lo miró de reojo y emitió un sonido gutural antes de volver a su tarea. Leo no se desanimó. Cada día, sin falta, lo saludaba con la misma alegría. «Qué mañana tan espléndida. Espero que tenga un gran día». Las respuestas de Elías eran siempre las mismas: silencio, un gruñido o una mala cara. Pero Leo era persistente. Era como una pequeña planta que, a pesar de la dura tierra, insistía en crecer hacia el sol. Una tarde, una tormenta terrible azotó el pueblo. El viento soplaba con furia y la lluvia caía a cántaros. A la mañana siguiente, el jardín de Don Elías era un desastre. Ramas rotas por todas partes y, lo peor de todo, su rosal más preciado, el que Elena había plantado, estaba partido por la mitad. Cuando Elías lo vio, un grito de rabia y dolor salió de su garganta. Pateó una de las ramas caídas, culpando al cielo, al viento, a su mala suerte. Estaba a punto de encerrarse en su casa para rumiar su desgracia cuando vio a Leo en su jardín. El joven estaba recogiendo las ramas rotas y, con mucho cuidado, intentaba entablillar el tallo del rosal herido. «¿Qué crees que haces?», ladró Elías, acercándose con el ceño más fruncido que nunca. Leo se giró sin perder la calma. «Buenos días, Don Elías. Vi lo que pasó y pensé que quizás podría ayudar. Mi abuelo me enseñó que, con cuidado, a veces se pueden salvar las plantas rotas». Elías se quedó sin palabras. Esperaba una discusión, un enfrentamiento, pero solo encontró amabilidad. Observó las manos del joven trabajando con delicadeza sobre el tallo que él mismo había dado por perdido. Algo dentro de él, una cuerda tensa y vieja, comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, no respondió con ira. Solo se quedó allí, mirando en silencio. «Mi esposa plantó este rosal», dijo finalmente,
con una voz que apenas era un susurro. Leo levantó la vista y vio en los ojos del anciano una tristeza profunda, una herida que el enojo apenas lograba cubrir. Era muy importante para ella, continuó Elías. Leo asintió lentamente. Debe extrañarla mucho. No fue una pregunta, sino una afirmación llena de empatía. Y esas simples palabras rompieron la presa. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de don Elías, seguida de otra y otra. Lloró en silencio, por su esposa, por los años perdidos en la amargura, por la soledad que él mismo había construido a su alrededor. Leo no dijo nada más. Simplemente terminó su trabajo en el rosal y luego puso una mano suave sobre el hombro del anciano. A veces, las cosas que se rompen pueden volver a florecer, don Elías. Solo necesitan un poco de cuidado. Empezó a responder los saludos de Leo, primero con un movimiento de cabeza, luego con un tímido «buenos días». Un día, sorprendió a todo el pueblo al ofrecerle a Leo una de las pocas rosas que habían sobrevivido a la tormenta. Poco a poco, el anciano empezó a hablar con sus vecinos. Descubrió que el hijo del panadero dibujaba maravillosamente y que la niña a la que siempre gritaba tenía una risa que le recordaba a la de Elena. La gente, al ver el cambio, empezó a acercarse. Le llevaban bizcochos, le preguntaban por su jardín, lo invitaban a sentarse en el banco de la plaza. Don Elías se dio cuenta de todo el daño que su ira había causado, no solo a los demás, sino a sí mismo. Había levantado muros tan altos que se había quedado prisionero de su propia soledad. El enojo no lo había hecho más fuerte, solo lo había aislado. La amabilidad de un extraño le había mostrado que todavía había tiempo para derribar esos muros. El rosal, contra todo pronóstico, sanó, y en la primavera siguiente floreció con más fuerza que nunca, cubriéndose de hermosas rosas rojas. Don Elías solía sentarse junto a él, no con el ceño fruncido, sino con una leve sonrisa. A veces, Leo se sentaba con él y hablaban durante horas. El anciano no se transformó en un hombre perfectamente feliz de la noche a la mañana, pero aprendió a elegir. Aprendió que cada día podía elegir entre regar su enojo o cultivar la amabilidad. Y descubrió que, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, compartir su vida con los demás hacía la carga mucho más ligera. La nube tóxica de su ira se disipó, dejando entrar finalmente la luz del sol en su corazón y en su hogar, demostrando que nunca es tarde para cambiar, para perdonar y, sobre todo, para volver a florecer. Espero que esta historia te haya llegado al corazón. A veces, sin darnos cuenta, nos aferramos al enojo como un escudo, pero ese escudo nos impide recibir y dar lo más valioso que tenemos, el afecto. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.